había visto. Buenos días a todos. Buenos días también en Zoom, mucho gusto de verlos también, de verlos aquí en persona, ¿no? Después de un par de semanas que tuvimos, 3 semanas que no nos veíamos y bueno, un gusto poder reunirse otra vez con la familia extendida, después de una serie de acontecimientos en este tiempo, ¿no? De alegrías, de tristezas, de terminar un año más de pandemia. Y bueno, regresamos otra vez aquí a reunirnos como lo hacía la iglesia desde el principio, ¿verdad? Saludos a todos los hermanos ahí en el Zoom también. Y bueno, mucho gusto de verlos. La verdad que mucho gusto de verlos. Y es el primer servicio del año, la primera reunión, entonces vamos a hacer como un kickoff, ¿verdad? La verdad es que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Y bueno, esperamos que este año, es nuestro deseo que pues, tengamos salud, es lo que queremos en lo personal, ¿no? Y sabemos que Dios tiene sus planes y bueno, que en medio de todas las circunstancias podamos verlo a Él nada más, ¿verdad? Vamos a orar para comenzar este tiempo y empezar con el tema. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tus cuidados, Señor. Gracias porque podemos reunirnos un día más aquí como iglesia, Señor. Juntos, Señor. Gracias porque podemos animarnos aquí en persona o a través del internet también. Muchas gracias, Señor, por todos tus cuidados. Gracias por este tiempo también que nos diste también pues no descanso, sí de descanso, pues de no reunirnos también, porque pudimos ver a otras personas, pudimos ver a hacer otros asuntos. También gracias por las pruebas durante este tiempo, Señor, donde también hubo enfermedad, hubo incertidumbre, hubo la partida también de seres queridos, Señor. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que todo está en control tuyo y gracias porque podemos tener ese entendimiento que tú nos das, Padre. Padre, como vamos iniciando este año, también queremos ponerlo, pues, ante ti, Señor, poner a toda la iglesia y a todos los que han de creer, Señor, que todavía ni ellos saben, que los prepare, Señor, para lo que viene. Gracias, Padre, por todo. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a Mateo 5. Dice Mateo 5. Es un tema conocido. Es el Sermón del Monte, ¿no? En algunas Biblias dice el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, ¿no? Y vamos a leer del 1 al 12, del versículo 1 al versículo 12. ¿Estamos? Dice, viendo la multitud, subió al monte, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estamos ahorita a la mitad de la pandemia, ya casi este inicio de año, ya solo librando el Omicron, ¿no? O la variante Delta también que ahí está. Y sigue habiendo gente que se está enfermando, sigue habiendo muertes. Parece que la variante Omicron del coronavirus es menos agresiva, pero más contagiosa, ¿no? Es lo que hemos leído, lo que hemos escuchado. Y bueno, hay gente que no sé si han leído también que ya se va a acabar, ¿verdad? Que se va a acabar para mayo, ajá, que ya por el tipo, quién sabe, ¿verdad? Que vaya a suceder, pues, pero hay gente que dice, no, ya según los cálculos, por cómo se comportan, van aproximadamente 5.4 millones de muertos, 5.5. Había gente que estimaba antes que iba a haber 7 millones de muertos, ¿verdad? Entonces, por ahí se están encontrando algunas líneas, ¿verdad? De investigación o de gente que opinan, pues. Además de la pérdida de vidas humanas, que muchos estuvimos expuestos a seres conocidos, ¿no? Que perdieron la vida. También estuvimos o hemos estado encerrados, ¿no? Y parece que esto ha traído otras enfermedades relacionadas con la salud mental, relacionadas con enfermedades del psique, ¿no? También el COVID ha traído, como hemos visto, o la pandemia, también división, ¿no? Divisiones que se combinan también con divisiones en cuestiones políticas. Yo estaba viendo ayer una noticia en Francia, ¿no? Que decía el presidente, también allá está dividido en Francia, en los países europeos, ¿no? En España, en Italia también, presionando mucho a la gente, pues, para que cumpla ciertos requerimientos sanitarios, ¿no? Con multas muy elevadas. Las personas que no tienen su certificado de vacunación también tienen que estar probándose, haciéndose test cada cierto tiempo, cada una vez a la semana, pagarlo de su bolsillo, 15 euros, 10, que son 15 euros cada semana, o hay quien dice que es cada 48 horas, hay quien dice que es cada semana, haciéndose la prueba para poder circular. Tenemos una amiga en Italia que nos contó esto, pues, que hay multas hasta de 7,000 euros si no se cumplen los protocolos, pues, ¿no? Y la autoridad le dice, a ver, tienes que venir a vacunarte o a hacerte una prueba y no vas, multas hasta de 7,000 euros, multas en el trabajo por no cumplir, si detectan a alguien que no cumple, también son multas muy altas, pues, que la gente está protestando por eso, ¿no? Por otro lado, también hay poca información aquí en México, pero las tensiones en Medio Oriente también están al día, ¿verdad? Está habiendo bombardeos, ataques entre los Irán, ¿cómo se llama? Arabia Saudita, Siria, o en el territorio de Siria. Israel le tira ahí a los en el territorio de Siria, pero a los iraníes. Y creo que es algo complejo, que hay gente que sí que estudiar eso, pero están de nivel también los balazos ahorita, ¿no? Y también en corto también tenemos situaciones, ¿no? De familiares, recientemente en este tiempo que veo uno a seres queridos también, platicaba con un querido amigo y me contaba de su hija mayor que tiene 23 años, que intentó quitarse la vida, ¿verdad? Por medio
medicamentos. Y el proceso tan complicado que están pasando ellos como familia, y cómo han estado en terapias familiares, terapias individuales, ¿verdad? Para pues tratar de salir adelante, pues como la chica estuvo internada un tiempo, 10 días, ¿no? Para que desintoxicarla, etcétera, pues. También gente popular, pues, o gente de la, ¿cómo se dice? Líderes de opinión, ¿no? Que están, se sienten cansados, agotados, que están quemados, ¿no? Y que van a tomar breaks, están diciendo por ahí, deportistas que están ya, ya no aguantan la presión, se sienten sobrepresionados, ¿no? Y dicen ya estoy harto, voy a tomar se despiden de las redes sociales y dicen, ya estamos hartos de todo lo que está pasando, toda la división, todo el encierro, todo está cansando mucho a la gente. Todo esto que les comenté ahorita pues no se oye muy agradable, ¿no? Cualquiera pensaría, pues sí, o sea, digo, todo esto está sucediendo y estamos cansándonos, pues el mundo se está cansando, ¿no? De todo lo que está sucediendo. Esto me llevó a reflexionar, y es el tema de ahorita, y que de verdad que muchas gracias a Dios por la iglesia, porque no sé, ahorita que veíamos que le estaba contando si estaban pensando en esas personas, y si hacemos un contraste con la iglesia, ¿cuál es la diferencia? Pues, ¿sí? Bueno, aún dentro de la iglesia universal, ¿no? También hay personas que están cansadas, que están agotadas, que están hartas, ¿no? Esto me ha llevado a reflexionar por qué el mundo está viviendo así. Y lo que he encontrado y que quiero transmitirles hoy para iniciar el año es que el mundo no tiene esperanza, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? El mundo no tiene esperanza, ¿verdad? Y eso nos trae a la memoria, o quiero traerles a la memoria la importancia de compartir de esa esperanza al mundo, ¿sí? De compartir las buenas nuevas, ¿sí? De compartir a la gente que hay algo más, pues que no termina la cosa aquí. El mundo, recordando en primera de Timoteo 1:12 al 14, vamos ahí, para, si no lo sabemos, lo tengamos presente. O sea, es un versículo que hemos visto y que me gustó mucho desde el año pasado y que me abrió los ojos de lo que sucede, y es ¿por qué el mundo anda así? ¿Por qué el mundo anda sobrepresionado? ¿Cómo es sobre abrumado? ¿Por qué el mundo está abrumado? Dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Él me puso en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Creo que todos tenemos amigos que no conocen a Dios, que no han entendido, ¿verdad? Sí, de acuerdo, ¿verdad? Estamos
familiares, ¿no? Que los familiares para mí se me complica más, pero amigos que todos tenemos amigos pues que no entienden pues, o sea, que no entienden cómo puede ser, cómo es esto pues, el amor de Dios. Bueno, en Filipenses 3:1, también otro versículo para tener ahí presente. Hablando de que es un nuevo año y que seguramente estaremos estudiando a ver qué dice el Espíritu Santo, ¿no, Rafa? Pero seguramente, como dice Pablo aquí, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Seguramente vamos a estar hablando en general de lo mismo, ¿verdad? De la esperanza que tenemos y de la gracia y el cambio de posición que tenemos. La mayoría de la gente no conoce a Dios, ¿sí? La mayoría de la gente, de los 8,000 millones de personas que estamos aquí en el mundo, no conoce a Dios, o no ha nacido de nuevo, o está muerta espiritualmente, ¿verdad? Hemos aprendido que desde el Génesis, al haber entrado el pecado a través de Adán, el hombre murió, ¿sí? Y bueno, vamos a ver el concepto de muerte. Muerte, cuando pensemos en muerte, recordemos lo que significa la muerte, ¿sí? Muerte es separación, ¿verdad? Entonces, cuando alguien muere, es alguien que se separa, se separa el alma el alma del cuerpo, ¿verdad? Desde Génesis 3 vemos que el Espíritu de Dios se separó del Espíritu del hombre, ¿sí? El hombre fuera del huerto del Edén no le quedó de otra más que vivir la vida del alma, vivir de su intelecto, de la voluntad y de las emociones, ¿sí? El hombre desde fuera del huerto del Edén, muerto su espíritu, se ha separado, ¿verdad? Aparte de que físicamente empezó a morir, empezó a enfermarse, también solo podía, la única esperanza que tenía desde entonces era la vida del alma, lo que pudiera pensar, lo que sentía y lo que pudiera hacer con las ideas que tuviera. Y su esperanza desde entonces hace 6,000, 10,000 años, y es la que heredamos, la única esperanza del hombre. ¿Dónde está? Viviendo la vida del alma, el intelecto, voluntad y emociones, la única esperanza del hombre está en él, en sí mismo, ¿sí? Y es ahí, es lo que heredamos, ¿sí? Por eso cuando el hombre es incapaz de buscar a Dios, no hay quien busque a Dios, no hay ni uno solo, ¿sí? La única esperanza del hombre, pensemos en nuestros familiares, nuestros amigos, no lo saben, o sea, digo, no tienen otra esperanza más que lo que puedan resolver aquí en la tierra, ¿sí? Eh, una persona que tiene un problema familiar, un problema con un hijo, cuando la persona no conoce a Dios, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo primero que hace? Bueno, buscamos respuestas. ¿Dónde buscamos las respuestas? Con un psicólogo, ¿no? Con Arcelia, ¿eh? Sí, cuando el hombre, pensemos en nuestros amigos que no conocen a Dios. ¿Algún problema de la familia? Vamos con alguien que nos solucione este problema, ¿no?
o quien haya tenido la experiencia, o ¿sí? Un profesional de la materia, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué es buscar a un profesional de la materia? Porque no conocemos a Dios. ¿Por qué? Por ignorancia o incredulidad, ¿verdad? Hemos oído, pero no lo podemos creer. Entonces, el mundo ignora a Dios. El mundo ignora a Dios y hemos visto las consecuencias a Dios al momento que el mundo lo ignora, no pierde nada, no deja de ser Dios. Sigue, conserva todos sus atributos. ¿Sí estamos de acuerdo? Lo siguen alabando los ángeles. Sigue siendo rey sobre todo lo que existe. Pero el hombre, al ignorar a Dios, vamos allá a Romanos 1. Y eso es lo que estamos viendo ahorita en el mundo, justamente lo de Romanos 1. Dice en el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de aves, incorruptible, de aves, de cuadrúpedes y reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y etcétera, ¿no? Y luego el 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y bueno, lo hemos visto ahí en Romanos, ¿no? O sea, el Señor permite que el mundo ande como anda. ¿Sí? ¿Por qué? Por ignorarlo, ¿verdad? Por hacerlo a un lado. Sabiendo que, o conociendo que ahí está, el mundo le dice, ¿sabes qué? Dame chance. Tengo que arreglar mi vida aquí en la tierra, ¿no? La única esperanza que le queda al hombre cuando ignora a Dios es lo que pueda haber aquí, lo que pueda haber cerquita, lo que pueda haber de cerca, lo que pueda haber en su tiempo nada más, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y por cuál es la razón? Igual, la incredulidad, la ignorancia, la incredulidad en ignorancia, o la incredulidad y la ignorancia, o la ignorancia puede ser, ¿sí? Sí, por ignorancia en incredulidad, dice, sin Dios, por ignorancia en incredulidad, como es que vive el mundo, el hombre siente la obligación de resolver sus problemas, su vida, eh, con las herramientas que tiene. ¿Cuál es la principal herramienta que tiene el hombre sin Dios? La naturaleza pecaminosa, el yo. ¿Sí? La única herramienta que tenemos, o que tiene el hombre, que tenemos todos antes de conocer a Dios, soy yo. Entonces, ¿quién va a resolver mis problemas? Pues yo, lo que tengo. Entonces busca ayuda en terapias que trabajan sobre el alma, el psique, alguna vez lo vimos, sobre las emociones, la voluntad. Es entonces que ignorando que espiritualmente está muerto, o sea, por ignorar que está muerto espiritualmente, y al enfrentar
un fracaso, no le queda otra esperanza. ¿Sí? Otra vez, todo ser humano que ve la luz nace a la familia de Adán. Génesis 5:3. A su imagen y semejanza, muerto espiritualmente. Todo ser humano que ve la luz nace a la familia de Adán, a su imagen y semejanza de Adán, muerto espiritualmente. Su espíritu está separado del espíritu de Dios. ¿Sí? Por eso es necesario nacer de nuevo. ¿Verdad? Nacer a la familia de Dios. ¿Cuánto tiempo nos lleva a los papás entrenar a nuestro hijo para portarse mal? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo no? Si un día Dios les da descendencia, no se preocupen, sean pacientes, Dios, digo, ellos solitos van a aprender. ¿Verdad? Es muy importante, súper importante al momento de compartir el evangelio, que es, fíjense bien, o sea, recordar pues para este 2022, que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación como iglesia, ¿sí? Todos los creyentes, los que somos salvos, que posicionalmente estamos en lugares celestiales, seguimos aquí en la tierra por un tiempo con el ministerio de la reconciliación. Sí hemos sido hechos sacerdotes, ¿sí? Para reconciliar al mundo con Dios. Aprovechemos esa oportunidad. Entonces, muy importante que al compartir las buenas nuevas del Evangelio, lo siguiente, que una persona, fíjense bien, una persona que no entiende, o sea, que no se ve, más bien, no que no entienda, sino que no se ve, que está centrado en sí mismo, ¿sí? Difícilmente va a ser imposible que reconozca que necesita ayuda. No estoy hablando de psicología. Pero bueno, yo creo, o sea, necesitamos, digo, más bien estoy hablando de experiencia propia, pues, y lo que he visto, ¿no? Una persona, y véanse a cada quien, que no ha entendido que está centrado en sí mismo, una persona no creyente, véanse antes de conocer a Dios, si no entendemos o si no vemos eso, pues que realmente estoy centrado en mí mismo, va a ser complicadísimo, sino que imposible el reconocer que necesitamos un Salvador. Esto lo hemos visto una y otra vez en Génesis 3, cómo cambió la perspectiva de Adán y Eva de ser centrados en Dios a ser centrados en ellos mismos. ¿Sí? Eso lo he visto cuando hemos podido platicarlo con otras personas, hacer subrayar eso, pues el cambio que hubo en la persona de estar centrado en Dios, el cambio a estar centrado en uno mismo y que de ahí venimos todos. Cuando la persona oye eso dice, pues sí sucedió, ¿verdad? Y cuando le decimos, ¿sabes qué? Eso nos sucedió a todos, pues. Desde que nacemos estamos centrados en nosotros mismos y es el problema del hombre. Les voy a presentar a alguien que ya conocen, ¿verdad? Que su historia está en Daniel 4 y que me gusta muchísimo. Daniel, el libro del profeta Daniel. Y ya saben que hablamos del rey Nabucodonosor. Les voy a contar esta historia. Les voy a pedir ahorita que leamos. Bueno, sí sabemos quién era el rey Nabucodonosor, ¿no?
Nabucodonosor, aquí traigo mi apunte, fue rey del año 605 al 562 antes de Cristo. ¿Sí? Más o menos 43 años fue rey de Babilonia. ¿Sí? Tiene dos etapas. Es Nabucodonosor el destructor, ¿sí? Que era hijo de su papá, se llamaba Nabopolassar. Nabopolassar. Dice aquí, a ver, le voy a leer esto. Conocido también como Nabucodonosor II, se escribe indistintamente como Nabucodonosor. Refleja el nombre babilónico Nabu Kudurri Usur, que significa el dios Nabu proteja mi descendencia. Rey de Babilonia del año 605 a 562 a.C. Consolidó Babilonia como la primera potencia en el antiguo Oriente Próximo. Destruyó Jerusalén y se llevó cautivo a Judá, ¿no? Es lo que sabemos. Aparte de ser pues lo que hacía, ¿no? Que había nacido pues, hijo del rey, tenía poder, era un hombre de estado, pues, era firme y violento, ¿no? Cierto tiempo, digo, de cierta forma, pero también hizo los jardines de Babilonia, ¿sabes? Nabucodonosor el destructor, se le conoce en una época, y cuando es rey también se le conoce como Nabucodonosor el constructor, ¿verdad? Y aquí es en Daniel 4, vamos a leerlo, se los voy a leer y me siguen ahí con la lectura en sus Biblias. Lo que les pido es que vean la perspectiva de Nabucodonosor. Era el rey, tenía de qué afanarse, pues, ¿sí? Vean cuántas veces habla de él mismo, cómo muestra que está centrado en sí mismo, qué es lo que le pasa, ¿verdad? Porque era un instrumento de Dios, y cuando cambia su perspectiva de sí mismo a reconocer a Dios, como él lo restablece, ¿no? Dice, Nabucodonosor rey, a todos pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Aquí ya era rey, pues. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Ok, otra vez. Vean cuántas veces dice yo, migo, mí, conmigo mismo, yo, ¿sí? Cuán grandes son, versículo 3, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Porque esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo. Y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él, las aves de sus ramas.
Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú puedes, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora a ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo torturaban. Y el rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo, sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que conozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi corazón me fue de vuelta. Mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga: ¿qué haces?
En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Esa es su palabra. Vemos al rey Nabucodonosor. Sí vimos cómo estaba centrado en sí mismo, ¿verdad? Y tenía de qué gloriarse, pues todo lo que había hecho, lo que había construido, y en una de esas, pues exclama lo que tenía en su corazón, que era pues toda su grandeza, ¿no? Y es cuando Dios lo humilla y lo pone como las bestias, ¿sí? Y vemos cómo, fíjense bien, no hay quien busque a Dios. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Dice, hasta que alcé mis ojos al cielo, ¿sí? De estar enfocado en sí mismo, reconoce a Dios, o sea, voltea a ver a Dios, ¿sí? Y es cuando Dios dice, ok, así sí, pues, ¿sí? Así es, Dios le restablece su reino, pues. Las personas que vimos eh, lo primero que leímos, en Mateo 5, las bienaventuranzas, muchas veces dentro de nuestra vida humana, decimos, yo quiero ser pacificador, ¿verdad? Voy a ser pacificador porque para ser bienaventurado, pues. Lo que quiero resaltar, y la razón por la que lo leímos, es porque estas personas no buscan ser eso, sino que ya lo son. Son personas que se han negado a sí mismo, que han muerto al yo y que no están enfocados en sí mismos. Si recordamos ahí en Mateo 5, veamos las características de estas personas. Dice, los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia. Dice, bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Bueno, hay dos formas de andar en este 2022, que apenas inicia, ¿sí? Podemos estar centrados en nosotros mismos. Seguramente vamos a estar centrados en nosotros mismos, pues. O podemos estar centrados en nuestro Señor Jesucristo. En cada situación van a venir situaciones complicadas, van a venir situaciones de gozo, de tristeza, de logros, de fracasos, ¿verdad? Y nosotros, por ignorancia o por incredulidad, o por ignorancia en incredulidad, podemos estar centrados en nosotros mismos. ¿Sí? Ese es el mensaje. Veamos, andemos este 2022 con los ojos puestos en Jesús. Aun cuando para el mundo, nuestros amigos, seres queridos,
Es muy complicado entender cómo es que obra el Espíritu Santo. ¿Sí? No nos corresponde convencer o convertir a las personas. Solo nuestra función como sacerdotes con el ministerio de la reconciliación es compartir las buenas nuevas, compartir el evangelio, y el Espíritu Santo es el que se va a encargar de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Juan 16:8. El mundo o los perdidos, la gente que está muerta espiritualmente, necesita conocer a Dios. ¿Sí? El mundo necesita conocer a Dios. Todos los que hemos sido justificados necesitamos conocerlo más. Pero aunque los que están muertos espiritualmente necesitan, bueno, yo creo que todos tenemos necesidad, pero si alguien está muerto espiritualmente, el anhelo primero es que viva, ¿verdad? Sí, es como los primeros auxilios, o sea, compartir el evangelio para que, aunque ya Dios le dará el crecimiento, pero como el ladrón de la cruz, ¿no? Que esté con el Señor Jesucristo al momento de conocerlo. Entonces, los perdidos necesitan conocer a Dios, nosotros los salvos, justificados, necesitamos conocerlo más, aunque yo pienso que ellos tienen una necesidad más grande, que es la salvación. Es por su bien eterno, deben iniciar una relación con Dios, es necesario que nazcan de nuevo. La ignorancia en incredulidad trae separación de Dios. Pero una vez que una persona conoce y cree, pasa de muerte a vida. La vida es lo contrario a la muerte. ¿Sí? La muerte es separación, entonces la vida es reconciliación, es unión, ¿verdad? ¿Sí? La muerte es separación, la vida es unión. ¿Sí? Espero que esto haga un poquito de sentido. Bueno, que haga mucho sentido, ¿no? Es justamente lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 17. Vamos a Juan 17, a los versículos 21, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ya andamos terminando. Recordemos estos versículos porque es el objetivo, es lo que busca nuestro Señor Jesucristo. En el deseo, la oración del Hijo al Padre en Juan 17, a partir del versículo 20 vamos a leer, es la unidad, es decir, la vida eterna. La unidad con el Hijo y con el Padre. Esta comunión solo se puede hacer a través del Espíritu Santo. ¿Sí? La unidad con el Padre, con el Hijo, con el Padre y el Hijo, así como tú y yo estamos unidos, que también ellos estén conmigo, y estamos todos, y todo eso a través del Espíritu Santo. Es por eso la relevancia de la salvación, de la justificación, porque algo que nos es dado en ese momento es el Espíritu Santo. ¿Sí? Y es lo que es la herramienta, no, es la persona, Dios en nosotros, que va a permitir que suceda lo de Juan 17, que es lo máximo, la máxima expresión de amor de Jesucristo para nosotros. Dice, en el versículo 20 dice, mas no solamente ruego por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Eh, ese es el punto. Terminamos con 1 de Pedro 3. Primera de Pedro 3, versículo 14 y 15 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estemos listos para compartir de esa esperanza que sí tenemos, ¿sí? Que tenemos nosotros. Con este amigo que vi, que quiero mucho, pues, que fuimos a desayunar y me contó ahí de las situaciones que habían pasado. Él no es creyente, es muy inteligente, pero pues Dios sabe por qué no ha conocido a Dios, y creo que todos tenemos amigos así, ¿no? Muy inteligentes, que nomás les falta, y buenas personas, pues, pero les falta conocer, andan en incredulidad o por ignorancia, ¿no? Y él se le hacía muy complicado entender, me decía, pero ¿cómo? O sea, me decía, por ejemplo, tú trabajas todos los días. Yo le decía, pues sí, tengo que trabajar, ¿no? Me decía, ¿a poco tienes que dejar todo y confiar en que Dios lo va a hacer las cosas? Y así, pero su pregunta era retadora, ¿no? Y le dije, pues sí, sí es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y eso para para el mundo es locura. No lo entienden, pues. ¿Sí? Otra vez nuestra función es compartir de esas verdades, ¿verdad? Y esperar, orar por ellos, esperar que el Espíritu Santo haga su obra. Y confiar y estar tranquilos, ¿verdad? Pero sí, que dice, bueno, en 1 Corintios 12, 1, 1 Corintios 1, 22, 24 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para que los judíos ciertamente, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Sí? Ese es el mensaje para este 2022. Vayamos y compartamos de las buenas nuevas, de la esperanza que tenemos. Hay mucha necesidad en nuestros círculos cercanos y pues bueno, el Señor está próximo, ¿no? Pronto viene, pues, y pues nuestra esperanza está en los cielos, hay que compartir esa esperanza y nuestro deseo es que más gente se salve, ¿no? ¿Sí? Vamos a orar para terminar. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por las verdades que nos enseña, Señor. Y todo parece de repente muy sencillo y todo de repente parece muy complicado, Señor. Queremos pedirte
este año que comienza, que te veamos, Señor, en cada situación y que podamos compartir con nuestros seres queridos, Señor, nuestros amigos, nuestros familiares que no te conocen, que podamos compartir de esa esperanza que tenemos, Señor, que podamos enseñarles tus maravillas, cómo has hecho todo, tu plan, Señor, eh, para que no mueran, sino que vivan, que no se separen, sino que estén unidos a ti, Señor, como estamos nosotros. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias porque podemos animarnos en todo esto también, Señor. Muchas gracias por nuestros hermanos que están en Monterrey también, por cada familia, Señor, por cada persona y por nuestros hermanos que están aquí también, que podamos encontrar el ánimo en ti, Señor, que no tengamos miedo y que podamos estar con los ojos puestos en ti, Señor, en este mundo donde estamos andando, Padre. Gracias, Padre. Te pedimos por nuestros familiares que están enfermos, Señor, que pronto puedan estar bien también, nuestro deseo. En Cristo Jesús oramos. Amén.